Grandemente a la Escuela de Letras, que siempre está dispuesta a compartir con todos los estudiantes, todos los profesores, las investigaciones que vienen haciendo durante años y que han hecho de las aulas una especie de laboratorio literario en el cual ponen en práctica allí todas las teorías literarias y lingüísticas a las que van estudiando desde su periodo de formación inicial en cuanto al grado y luego maestría y muchos en el doctorado. El siguiente conversatorio también es parte de la inauguración de la semana del aniversario de la Facultad de Humanidades y agradecemos grandemente a todos los profesores que nos están acompañando desde tempranas horas de la mañana y también a los profesores como el profesor Nancy Abelier, que nos está siguiendo a través de Facebook Live, por donde también estamos transmitiendo este evento. Les recordamos también que estos eventos luego serán editados y colgados en el canal 24 Horas de Humanidades y Sociedad, donde posteriormente se le hará llegar el link para que puedan promocionarlo y hasta incluso usarlo como material educativo. El tema que nos compete para este segundo conversatorio es sobre Jorge Luis Borges, donde, sin temor a equivocarnos, la Escuela de Letras posee un gran número de especialistas que conocen muy bien al dedillo a dicho expositor. Para tal sentido, vamos a tener con nosotros al flamante director de letras, Gerardo Roa, una persona acuciosa, investigadora, que tiene un análisis crítico interesantísimo, el cual va a compartir más adelante sobre Jorge Luis Borges. También nos acompaña la profesora Ruth Cueva, profesora entregada, abnegada, no le importa la carretera, si su hálito literario tiene que llevarlo en cuanto horas de la noche a oscura y hasta con peligro, donde la profesora entrega en cuerpo y alma su vida para poder llevar a cabo esa vocación de profesora, de poeta y de crítica literaria. Gracias, profesora Ruth Cueva, por haber aceptado esta invitación. También nos acompaña el profesor Eulogio Javier, que es un amante de Borges, también tiene un interesantísimo análisis y un interesantísimo escrito también sobre Borges. Y nos acompañará también un poquito más adelante el profesor Luis Cabrera, que tiene un estudio crítico de cómo Borges escribía sus cuentos. Bueno, sin más preámbulo, porque cuando se pasa de un conversatorio maravilloso y sabemos que el siguiente va a ser maravilloso, lo que más sobra son las palabras introductorias. Así que vamos a pedirle a la profesora Ruth Cueva que nos dé su visión general y que toque aquellos puntos que ella considera que son importantes mencionar. Lo único que le voy a pedir que trate de hacerlo en aproximadamente 15 minutos, profe. ¿Cuántos minutos me dijo William? 15. Ok. Buenos días. Si es posible compartir pantalla, se lo agradecería. Así. Puede hacer, mi querido profesor. Perfecto. Muy bien. Entonces, muy bueno a todos. Vamos a trabajar entonces con estas diapositivas. Lo haremos de la manera más rápida posible. Es una forma esquemática. Centraré mi exposición en lo que es el concepto de identidad en la obra de Jorge Luis Borges, pero básicamente tomaré como ejemplo para trabajar el cuento El Otro, que evidentemente es excelente para el caso. Sabemos que en Jorge Luis Borges el concepto de identidad está muy relacionado con el escepticismo identitario. Y ahí debemos tener en cuenta estas características en esta teoría. Lo primero, que el concepto de identidad se considera como un concepto indemostrable, un concepto falso, en tanto que el yo está en constante cambio. No puedo decir que la identidad es una en un momento determinado y que permanecerá así, porque ciertamente cambia a cada instante.
y ella está compuesta por un conjunto de haces o elementos identitarios. Entonces, esos elementos identitarios adquieren un valor por presencia, es decir, por estar presentes en nosotros. Por ausencia hay un valor si no están esos elementos. Tienen un carácter plural, eso es abierto, incluso no tenemos control de cuántos ni cuáles en su totalidad pueden ser esos elementos. Es infinitamente compleja la estructura de nuestra identidad y está en constante mutación, como bien había mencionado. Entonces paso rápidamente a el cuento El Otro, para ir viendo lo que acabo de mencionar en esta manifestación, es decir, a partir del cuento El Otro. Lo primero es la relación tiempo-espacio a nivel individual que se establece cuando hablamos de la identidad. La identidad hay que tener claro que tiene una relación muy estrecha con la alteridad. Tanto en la obra de Borges como lo planteado por el escepticismo, hay una relación entre identidad y alteridad, es decir, ese otro, que es el punto de comparación que me permite establecer las similitudes, pero también esos elementos de diferencia que son los que marcan propiamente lo que podría considerar como identidad. En la parte de la relación tiempo-espacio, que es individual, Borges inicia incluso en la narración del cuento El Otro con esta expresión. Estas son citas del cuento. El hecho ocurrió en el mes de febrero de 1969, al norte de Boston, en Cambridge. Ahí hay una ubicación, nos contextualiza en tiempo y espacio. Sin embargo, en el proceso, en el diálogo con su otro, con su alter ego, él le dice, estamos en 1969 en Cambridge, pero le responde el Borges joven, no, me respondió con mi propia voz un poco lejana. Al cabo de un tiempo insistió, yo estoy aquí en Ginebra, en un banco, a unos pasos del Ródano. Entiéndase, hay una relación de tiempo y espacio que es distinta para cada uno de los Borges de nuestra narración. En el cuento hay un punto en el que el narrador señala que es la primera zozobra, es decir, la primera preocupación, el primer asombro. Y es cuando el Borges narrador reconoce al otro Borges a partir de los haces de su identidad que han sido registrados en su memoria. Esos elementos que identifican al Borges joven, él los reconoce cuando el personaje comienza a silbar, sentado en el banco, comienza a silbar. ¿Y qué silba? Silba una tonada llamada Mi Tapera, o La Tapera, dice en el cuento. La Tapera es una canción de musicalidad, es criolla, un estilo criollo, gauchesco. La letra de esta canción representa la pampa y la precariedad de la vivienda del gaucho. Aparecen en el poema 5 décimas como un paisaje bucólicamente idealizado y mitificado. En una circunstancia en la que invita a regresar a una edad de oro, una edad digamos, de felicidad, te invita a regresar, que es aproximadamente lo que Borges crea con este cuento, El Otro, una invitación a sí mismo a regresar a esa edad de oro, entre comillas, porque en cierto punto él él básicamente rechaza principalmente su producción literaria de esa época. Después que él señala esta parte, que adelanté antes de tiempo, él señala esta parte, él recuerda, él evoca situaciones, vivencias que ha tenido. Recuerda incluso un pariente, recuerda un patio, y luego de que él experimente estos recuerdos, señala, luego vinieron las palabras, la primera décima de la canción. En este punto cabe señalar que luego vinieron las palabras, es decir, un componente que es lineal, que es el sistema de signos lingüísticos, tiene carácter de linealidad, esa característica, que intenta expresar
lo que no es lineal y lo que puede ser incluso simultáneo, y él lo muestra en el cuento, la simultaneidad del Borges joven de 19 años y el Borges de 70 años. Esta es la décima a la que él se refiere, entre los pastos tirada como una prenda perdida, en el silencio escondida, como caricia robada, completamente rodeada por el cardo y la flechilla. Flechilla es un pasto, que como larga golilla van bajando. La golilla es una pieza de una herramienta de arar, van bajando la ladera. Está una triste tapera descansando en la cuchilla, que es un saliente, una elevación del terreno. Por cuestiones de tiempo, pues obviaré la canción que la tenía ahí. Entonces, vamos al punto de la expresión de cómo se manifiestan esos referentes librescos, vamos a decir, que hace Borges en su obra. El Borges joven tiene características determinadas y tiene ciertas lecturas, que son las particulares, las que prefiere. Por ejemplo, los demonios de Fyodor Dostoyevsky, que son mencionados en el cuento, acerca de una célula terrorista y que tiene mucho que ver con las fallas de la clase alta en la solución de problemas. Y El doble de Fyodor Dostoyevsky también, en donde el protagonista se ve sometido a una tortura psicológica que manifiesta el autor, entiende Dostoyevsky, en monólogos internos que son desquiciados. Son monólogos internos que realiza una persona que está completamente fuera de control, fuera de sí, que está enfermo. Y que es lo que el Borges narrador trata de evitar y lo manifiesta aquí. No lo escribí inmediatamente porque mi propósito fue olvidarlo para no perder la razón. Fíjense cómo esa referencia que hace con respecto a las lecturas del Borges joven, de su otro yo, de su alter ego, viene aquí, se refleja en su intención, la intención manifiesta de no escribir inmediatamente este evento para no perder la razón. Y ahí valora la consecuencia que tiene para una persona el estado de conciencia durante el proceso de maduración, de creación de la identidad. Cuando nuestra memoria conserva todas las informaciones, puede ser dañino para la persona que la experimenta. Entonces, está el concepto también de la memoria como constructora de identidad. Un cambio constante del yo que es registrado en la memoria y que se va manifestando a medida que se incorporan nuevos cambios. Por ejemplo, la Ruth Cuevas de hoy no es la Ruth Cuevas que existirá mañana. La de mañana tendrá esta experiencia que estoy experimentando ahora, que estoy viviendo en este momento, hará que la Ruth Cuevas de esta noche sea distinta de la Ruth Cuevas de este preciso momento. Entonces, ahí es donde entra la memoria como una constructora de la identidad. Registra todas estas experiencias y luego estas experiencias se van modificando con las experiencias que vienen, que vamos experimentando. En el cuento encontramos ejemplos de esto como mi primer propósito fue olvidarlo para no perder la razón. O sea, yo conservo el elemento en la memoria, pero no quiero perder la razón. Si lo dejo ahí en el nivel de la conciencia, puedo perder la razón. Y la pregunta que le hace el Borges joven, si usted ha sido yo, ¿cómo explicar que haya olvidado su encuentro con un señor de edad que en 1918 le dijo que él también era Borges? ¿Cómo usted pudo olvidar esa parte? Aunque el autor, el narrador, le dijo que quizás fue intencional. También está esta parte, medio siglo no pasa en vano. El Borges de 19 años y el de 70 definitivamente no pueden ser exactamente el mismo. Son el mismo, pero en etapas distintas de la formación, de su construcción. Al fin y al cabo, esta cita, al recordarse, no hay persona que no se encuentre consigo mismo. Nosotros nos encontramos con nuestros orígenes, con quienes éramos. Y él lo señala aquí claramente. No hay quien no se encuentre consigo mismo cuando se recuerda. Por ejemplo, yo no diría los 50 años en el caso del cuento del otro, pero digamos que 25 años antes. Si nos ponemos a recordar lo que hacíamos nosotros hace 20 o 25 años y lo comparamos con quiénes somos y cómo pensamos hoy, tendremos una situación muy similar a la que tuvo Borges con su alter ego. No nos ponemos de acuerdo.
No podemos engañarnos, pero tampoco nos ponemos de acuerdo. Sin embargo, un verso que Jorge Luis Borges nunca habría escrito fue lo que los unió. Él le señaló este verso que está en francés y que evidentemente yo no voy a pronunciar con toda la corrección que debería. L'univers dans un corps de quel desastre. Dastres, no desastre, dastre. Esa frase que significa el universo hidra retorciendo su cuerpo desmenuzado con estrellas. Y que el Borges joven dice, ciertamente yo nunca habría producido un verso de esa naturaleza. Veo la cara de William muy cerca de mí, ya se me acabaron los 15 minutos. Tranquila, te quedan 6 minutos todavía. Ah, pues perfecto, yo que voy tan rápido. Bien, tenemos también el componente del río heraclitense. Es esa influencia de Heráclito el Oscuro en Borges. Heráclito señala, bueno, generalmente se dice que el río que ves ahora no es el mismo río. Realmente el río sigue siendo ese río. Lo que sucede es que como el agua pasa, las características del río cambian, pero el cauce del río sigue siendo el mismo y se modifica, pero se modifica con el paso del tiempo de una manera tan gradual que es apenas perceptible para quienes lo experimentamos en un momento determinado, aunque con nuestros problemas de ambiente ahora mismo no podemos decir, no podemos estar 100% seguros de esa gradualidad. En el cuento El Otro, ambos Borges están sentados frente a un río. Uno frente a un río Charles y el otro frente a un río Rodan. Cada uno un río distinto, pero son dos identidades distintas. El mismo Borges, pero con haces identitarios completamente diferentes. Entonces, también menciona la figura milenaria de Heráclito. Es evidente, él menciona la importancia del río heraclitense, del paso, del cambio, ese cambio constante que es la base de los planteamientos de Heráclito. Lo único seguro es el cambio, lo único constante es el cambio, y que es muy importante para Borges. Pues como me quedan unos segunditos, no sé si será posible que pueda yo compartir entonces la tonada de mi tapera un segundito. La tenía aquí, porque este silbido es lo que detona el reconocimiento del narrador con respecto a su alter ego. Esta es la tonalidad. ¿Ven? Voy a adelantar un poquito. Ahí. Bien, no la dejo más tiempo porque se va a tomar más de lo que nos queda. Entonces, hice una exposición bastante rápida y espero que deje las expectativas satisfechas. Eso no es todo lo que podemos encontrar en el cuento El Otro. De hecho, el mismo Borges, entrevistado por Antonio Carrizo en 1979, dice, cuando le preguntan, pero hay más de 2 Borges, porque en ese cuento presentas 2 Borges, pero hay más, y él dice, sí, hay muchos más. Podemos hablar no de 2, de cientos de cada uno de nosotros, porque cada instante de nuestra vida es un yo. Tenemos esa alteridad presente con el paso de cada instante de nuestra vida, y él lo dice claramente. También hace referencia a las expresiones de Stevenson, de Whitman, con respecto a somos multitud, y Whitman, soy multitudes. Y en el caso del río heraclitense hay una cita muy clara de Hermann Hesse, creo que la tengo aquí. Williams, yo me estoy aprovechando, como me dijeron que me queda tiempo, yo me estoy aprovechando. Un minuto, perfecto. Entonces, solamente voy a presentar la cita que busqué de Hermann Hesse, que no es exactamente así. Tengo 2 citas, una de Ernesto Sábato, pero con otra intención, y la de Hermann Hesse, de Siddhartha. Y cuando me lo enseñó, me puse a contemplar mi vida y advertí que ella también era un río y que nada real, sino tan solo sombras,
separan al Siddhartha niño del Siddhartha y del Siddhartha anciano. Es decir, nada real me separa del Siddhartha niño, del Siddhartha y del Siddhartha anciano. Son tres Siddharthas, pero al mismo tiempo el mismo Siddhartha. Esa es la cita que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a usted, mi querida profesora. Yo creo que según lo que he ido viendo hoy y lo que he ido compartiendo con los demás profesores en el salón de profesores y en otras actividades que hemos organizado, que a la Escuela de Letras le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a llamar el nombre de las ninfas y las musas, porque realmente escucharlo hablar a ustedes es un deleite. Gracias y muy maravillosa su participación. Creía que iba a decir que era la escuela de filosofía, porque le iba a preguntar a la profesora Ruth Cueva que nos explique qué es el yo cuando pueda, después, no, en otra actividad. No, y quizás más adelante hay un poquito más de tiempo para compartir. Bien. Ok, y ya desde un enfoque un poquito más psicológico también, ¿verdad? Sí. Bien, vamos ahora a continuar con el profesor Luis Cabrera. El anfitrión tiene un artículo interesante sobre unos análisis sobre Borges, que todos estamos ávidos de querer escuchar esos comentarios suyos. 15 minutos, profesor. Es un placer inmenso, inconmensurable poder dirigirme a ustedes, agradeciendo el inmenso privilegio de contemplar a la Escuela de Letras para que fuera la, vamos a decir, anfitriona en este día, en la semana del aniversario de nuestra Facultad de Humanidades. El hecho de que se nos haya considerado para hablar de Jorge Luis Borges, de Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo, es un privilegio inconmensurable en vista de que, de hecho, muchos de nuestros profesores consideran no leer a Borges en la universidad porque creen que es un autor difícil y dirían, ¿quién va a comprender a Borges? Sin embargo, si no lo hacemos en la universidad, ¿en qué otro nivel de la educación pudiéramos hacerlo? Estamos en el nivel superior. Pues, sin más, yo le voy a hablar sobre la mente de Jorge Luis Borges. No de Borges, de una manera u otra es la mente de Jorge Luis Borges, específicamente en el cuento Funes el Memorioso, Ireneo Funes el Memorioso. Valga decir que es un cuento de los más leídos, más citados, más comentados de este autor. Forma parte o pertenece a la segunda parte de la colección de cuentos publicada en 1942, Ficciones. Esa colección, Ficciones, se divide en dos partes. El Jardín de los Senderos, que se bifurcan, que contiene 8 cuentos, y la segunda parte es Artificios, compuesta por 9 cuentos, para un total de 17 cuentos. La pregunta es ¿por qué he decidido hablar de la memoria en este cuento? O sea, tomar como macroeje de análisis la memoria en Funes el Memorioso. Bueno, haciendo un análisis lexicológico del cuento, encontramos 55 lexemas relativos a la mente del personaje. Es decir, 55 palabras se refieren a la mente, a la memoria, a los recuerdos. 20 veces la palabra recuerdo, 13 veces la palabra memoria, una vez la palabra rememorar, una vez la palabra aprendido, una vez la palabra inteligencia, 3 veces la palabra pensar, 6 veces la palabra olvidar, una vez la palabra repetir, con valor de recordar. Además usa 10 adverbios de dudas con el sufijo mente, para referirse a la fragilidad de la mente. Esto es importante que lo tomen en cuenta los estudiantes y profesores que participan en los talleres literarios, pues a menudo suelen repetir recetas que chocan con el universo narrativo, en este caso el universo cuentístico de los autores canónicos y universales, como el caso que nos ocupa. He oído la expresión de que en un cuento no se debe utilizar un adverbio de modo, un difícilmente. Sin embargo, en Borges encontramos este universo, este conjunto de vocabulario, y lejos de restarle a su narrativa, lo que hacen más es
contribuir a la descripción de la verdadera situación del personaje que encarna. Se produce al inicio del cuento una hermosa relación anafórica a partir del recuerdo, a partir de la mente. Por eso empieza Borges: los recuerdo. Yo no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado. Solo un hombre en la tierra tuvo derecho y ese hombre ha muerto. Y luego continúa: los recuerdo. La cara taciturna y ahindiada y singularmente remota detrás del cigarrillo. Sigue: recuerdo, creo, sus manos afiladas de trenzador. Recuerdo cerca de esas manos un mate. Recuerdo claramente su voz, la voz pausada y aguda. Mi primer recuerdo de Funes. Bueno, me está hablando de Funes el Memorioso. Sucede que el narrador, en este caso se cree que es el mismo Borges, pero como es un cuento, por supuesto, él asume este papel de incluirse en la narración en primera persona en un viaje que hizo en 1884 a este país hermano de Argentina, de Uruguay. Conoce a un joven que tiene una mente cronométrica. O sea, le preguntan qué hora es y sin tener reloj, sin mirar el sol y sin nada, te dice: faltan 4 minutos para las 3 de la tarde, de una manera precisa, y todos los que están allí empiezan a ver sus relojes y así es, así sucede. Tenía una mente prodigiosa, una mente que Borges dice que no había, que la de él no se asemejaba para nada a la de este señor. Pero ¿qué sucede? Que transcurren 3 años después, en 1887, Borges, haberlo visto, regresa de nuevo a este país y pregunta, por supuesto, por todos los amigos que había dejado, y dentro de estos amigos no deja de preguntar por Ireneo, por Funes el Memorioso, y es ahí donde le cuentan que este joven que vivía en Fraiventos ha sufrido un accidente, y quedó paralítico, sin posibilidad de volver a recobrar el movimiento. Por eso él se apena. Ya antes había recibido una carta de Funes en un español bien hispánico. Menciona él que se refleja ahí los usos que registra Andrés Bello en su gramática hispanoamericana. Y entonces los primos de Borges le dicen: sí, es él. Esas son cosas de Funes. Esa lucidez y esa brillantez en esa redacción corresponden a Funes. Él se dirige a la casa entonces de Funes para verlo, para saludarlo y prestarle los libros que le habían solicitado. Por eso, cuando llega su madre, la señora Funes lo dirige hacia un callejón oscuro donde éste se encontraba encima de una hamaca, fumando. Él dice que recuerda ver el ascua del cigarrillo mientras la brisa se prendía. Entonces empieza a conversar con Ireneo, con Funes, sobre su situación, sobre qué ha pasado, y se encuentra que Funes le explica la complejidad de la memoria que tiene, que todo lo recuerda, que hay un árbol, que no solo recuerda cuántas hojas tiene un árbol, sino en qué sentido se mueven y cada detalle de cada uno y de otro. Entonces, obviamente Borges le presta los tomos de los libros que él le había solicitado, dentro de lo que cabe de Viris Illustribus de Jomon, el Thesaurus de Quicherat, los comentarios de Julio César y un volumen impar de la Naturalis Historias de Plinio. Entonces, Borges se marcha, o el narrador se marcha, y entonces ese mismo día recibe un telegrama diciéndole que en Buenos Aires está su padre para morir, que tiene que salir, y por tanto, ya que tiene todas sus maletas preparadas, se da cuenta que le faltan estos libros que estaban, por supuesto, en latín. Y entonces Funes le había solicitado un diccionario y él dice: pero se estará volviendo loco. ¿Cómo él piensa que con un diccionario va a poder entender, por ejemplo, uno de estos libros que él ha prestado a estos autores
interesantísimo y sobre todo porque están en otra lengua, en latín. Sin embargo, cuando él regresa a buscar los libros, en menos de 24 horas, ya Funes empieza a contarle una historia, empieza a hablarle de la historia de Ciro, el rey de los persas, que sabía llamar por su nombre a todos los soldados de sus ejércitos, a Mitríades, Eupator, que administraba la justicia en los 22 idiomas de su imperio, a Simónides, inventor de la mnemotecnia, a Metródoro, que profesaba el arte de repetir con fidelidad lo escuchado una vez. Y sucede que Borges luego se da cuenta que él le está hablando del capítulo 14 de la historia natural de Plinio. O sea, se había aprendido todo esto de memoria y coincidencialmente ese capítulo trata de memorias prodigiosas, de personas que tuvieron memorias inolvidables. ¿Cuál es el problema en el caso de que nosotros vemos de la memoria y que se puede ver, y de hecho el mismo Borges da cuenta en su narración de Ireneo Funes, que tenía una enfermedad contraria a la amnesia, la hipermnesia se llama, hipermnesia. Es una enfermedad que no hace distinción de detalles dentro de una realidad. Y esto en sí es un problema para el aprendizaje. Pudiera verse como una ventaja que la gente conozca todos los detalles. Sin embargo, el pensamiento lógico abstracto requiere, para poder aprender e internalizar en la memoria a largo plazo el conocimiento, otras destrezas que son mucho más importantes que esta, como son la discriminación. En el caso de Funes, el memorioso, él no sabía cómo era que un perro, por decir algo, ¿verdad? Un perro, un dálmata, pudiera tener el mismo nombre que un chihuahua, si eran muy diferentes. Y entonces él trató de inventar un mismo idioma con que tenga nombre específico para cada realidad. O sea, él no sabía, él no concebía que dentro de el hiperónimo perro pudiera reunirse esa tan grande cantidad de diversidad dentro de ese género. Y por tanto su mente era así. De hecho, propuso un sistema absurdo de numeración. A cada número le ponía un nombre tratando de eliminar las denominaciones de decena, de centena, y así por el estilo. El narrador lo trata de convencer. Cuando él decía, por ejemplo, 577, él decía ferrocarril, y Borges le dice, no, ahí tú tienes 5 centenas, 7 decenas y una unidad de 7. Y él no lo concebía así, de esta manera, porque había problema de discriminación y problema de generalización. Por ello se puede hablar en este contexto de diferentes tipos de memoria. Gracias a los estudios en neurolingüística y psicológicos, tenemos la memoria a largo plazo, memoria a corto plazo, memoria sensorial, memoria episódica, pero también tenemos una memoria que es semántica. En el caso de él tenía una memoria que era semántica, porque no solo recordaba un episodio, sino que recordaba todos los detalles dentro de un determinado episodio, dentro de una realidad en específica. Entonces, como hemos dicho, Borges en el mismo cuento se queja de que Funes el Memorioso haya muerto y que nadie se haya encargado de hacer un estudio sobre su mente, sobre esta cuestión, este fenómeno que acontecía. Yo creo, a partir de esta lectura, que en realidad el mismo cuento constituye una ironía en sí mismo y que esa mente lo que refleja fue lo que sucedió al final de la vida con el propio Borges. ¿Por qué? Porque él murió ciego y dice que Funes aprendió con mucha facilidad el inglés, el francés, el portugués. Bueno, eso mismo pasó con Borges. Borges desde niño fue bilingüe, aprendió el inglés desde su infancia con mucha facilidad, pero después que su familia se mudó para 1914, en el tiempo de la Primera Guerra Mundial, para Europa, aprendió el francés y aprendió el portugués, era políglota. Y entonces su mente, cuando una persona, de acuerdo a la plasticidad, yo sé que Ruth Cuevas puede reforzarme ahí por su doble condición de lingüista y de psicóloga,
cuando una persona pierde uno de los sentidos, entonces desarrolla el otro, gracias a una condición cerebral neuronal llamada plasticidad. La plasticidad cerebral permite ese tipo de cooperación entre las neuronas de un tipo y de otro, y gracias a eso las funciones vitales siguen ejerciéndose. En definitiva, yo invito a estudiar la cuentística de este autor universal que en un primer momento, dada la influencia europea, se declaró ultraísta, pero más allá de esto, luego de regresar a su patria Argentina, recobró a través de estas publicaciones de sus cuentos, ficciones, es un ejemplo de ello, el Aleph también, que es otra colección de cuentos, muestra su condición de hispanista, de amante de la lengua española, de la cultura hispanoamericana. Invitamos a leerlo y a utilizar diferentes estrategias para acercarse a estos cuentos, a estas narraciones, ya que aparecen de manera gratis estas antologías en PDF, en diferentes páginas libres, aparecen también en audiolibros, pero además de eso se han hecho hasta tesis doctorales sobre Borges y tesis de maestría, investigaciones notables, que sería bueno que nosotros podamos ubicar y también leerla como una manera de acercarnos a la mente del autor y entonces poder imitar las estrategias que utilizó para entonces desarrollar las capacidades intelectuales que son evidentes en cada uno de estos cuentos. Es importante notar que en esta narrativa de Borges no hay una sola representación de una conversación, de una interacción de sus personajes. Él lo hace en primera persona. Él habla como un personaje más y le da vida, pero a partir de su yo. Esto es muy interesantísimo, este tipo de narrativo, y no por ello lo descarta de ser un cuento universal. Hasta aquí mi participación. Perdonen que aquí en el hogar estamos haciendo diferentes tipos de trabajo, instalando aire, cambiando, reparando el balcón, y entonces he tenido que ubicarme aquí en un rinconcito no tan cómodo, pero sí dispuesto para que puedan escucharme. Gracias. Bueno, pero muchas gracias, profesor, interesante, pero parece que la incomodidad del momento, del lugar, lo ha inspirado a usted, o sea que excelente participación, profesor. Continuamos entonces con el profesor Eulogio Javier, que también ha hecho unos estudios críticos interesantísimos sobre Borges. Profesor, 15 minutos para que usted trate de condensar toda esa sabiduría que tiene sobre Borges. Buenas, quisiera saber si se escucha. Sí, se escucha muy bien, profesor. Ok, pues nada, todavía son ante el mediodía. Buenos días a todos. Agradezco profundamente la oportunidad que me brindan para poder expresar algunas de las ideas que tengo acerca de Jorge Luis Borges. Entonces, una de las primeras cosas que yo trataría de hacer como profesor es tratar de dar algunas claves, porque como decía el maestro Geraldo Roa, hay cierto pánico de muchos profesores en querer leer a Borges porque es un escritor complejo. Yo no pienso que Borges sea un escritor como tan complejo en sí, porque Borges mismo nos da la clave si nosotros queremos leerlo. Entonces yo siempre me he hecho una pregunta: ¿por qué leer o por qué no leer a Jorge Luis Borges? Y yo me contestaría con lo que él habría dicho. Me imagino que él habría dicho, bueno, no creo que haya que leerme, porque yo antes de escribir yo no había leído mi obra. James Joyce no había leído el Ulises. O sea que no hay obras que sean, digamos, obligatorias o que sean esenciales. Ahora, si a una persona le interesa leerlo, que yo pienso que es válido, para uno, yo pienso que uno de los retos que Borges nos presenta es que Borges es un escritor cuyas referencias no están en lo que nosotros llamamos realidad, sino en una realidad libresca. En alguna ocasión él dijo que él pensó que se había criado en un barrio de Buenos Aires, pero después él se dio cuenta que él vivió en la página de Stevenson, de Joyce,
de los clásicos, digamos, griegos, de Platón, en fin. Entonces, por eso, una cosa, digamos, impresionante es que Borges, en cada uno de sus libros, él hace un prólogo. Entonces, en ese prólogo, él va a dar algunas claves. Entonces, yo pienso que lo primero, que si vamos a leer a Borges, comenzamos leyendo su prólogo y entonces nos va a decir algunas ideas que nos van a permitir ver si estamos en condición de enfrentar el texto que nos ofrece o si necesitamos buscar algún tipo de referencia. Por ejemplo, recuerdo así de memoria que en uno de sus libros fundamentales, que se llama Ficciones, que está formado por 2 libros, El jardín de senderos que se bifurcan y Artificios, yo recuerdo que en el segundo párrafo del prólogo, él dice como que es muy tedioso tratar de explicar en 500 páginas una idea que se podía resumir en unos cuantos minutos. Entonces, obviamente, es una referencia directa a Schopenhauer, que lo plantea en el prólogo de su libro El mundo con voluntad y representación, que él dice, Schopenhauer dice más o menos esto: yo solo quiero expresar una idea, y dice la idea que él quiere expresar en su libro, pero yo no he encontrado otra forma que no sea en 500 páginas para explicar esa sola idea. Entonces Borges dice que él mejor se imagina que esos libros existen y él consulta esos libros imaginarios y entonces él hace una síntesis. Recuerdo, por ejemplo, que una ocasión hablando con el escritor argentino Roberto Alifano, que fue el secretario de Borges durante los últimos 10 años, él me dice que en una ocasión Borges recibió una llamada de una editorial, pienso que fue de Gallimard, donde le informaban que iban a incluir sus libros en una antología de grandes autores clásicos como Víctor Hugo, Flaubert, unos cuantos. Y entonces Borges, cuando cerró el teléfono, él estaba muerto de la risa. Y Alifano le pregunta que por qué él se reía. Y él dice, porque logré engañar a los editores. Yo soy un copiador. Esos autores que ellos mencionan son creadores. Entonces, Borges es un señor que te toma todo el sistema de pensamiento que han organizado los seres humanos en todas las latitudes. O sea, porque Borges no se conforma con estudiar el pensamiento latinoamericano, ni siquiera con el pensamiento occidental, sino que Borges va a tratar de ver cuáles son las personas que han establecido sistemas de conocimiento a nivel universal, sobre todo tratando de explicar algo que según él es inexplicable, que es el mundo, ¿no? Pues por eso, a la hora de leer a Borges, él siempre nos va a ir dando pautas y nos va a decir a nosotros, mira, este autor pensaba de tal manera y este texto está basado en esta idea. Por ejemplo, uno de los cuentos de Borges, que se llama Tron Ucbar Orbis Tertius, que es el primer cuento del libro Ficciones. Cuando tú lees el texto, o sea, voy a tratar de resumirlo así rápidamente, es un grupo de personas que crean un país. Ellos lo hacen en Europa. Luego vienen a América y le proponen a un empresario la idea de crear ese país. Pero el empresario le dice que eso es muy modesto, que en América es imposible pensar un país, que prefieren crear un planeta. Y entonces comienzan a organizar todo ese planeta. Ahora, ese planeta, tú lo vas a entender, no si tú lo tratas de entender de tu posición racional del mundo, sino que Borges te da una frase en la segunda parte del libro. Él te dice, Hume notó para siempre que los argumentos de Berkeley no admiten ninguna refutación porque no persuaden a nadie. Entonces, claro, eso lo va a llevar a nosotros a buscar la doctrina de John Berkeley. Y hay una frase que el mismo Schopenhauer dice que lo único importante de la doctrina de Berkeley es esa frase que dice
que el mundo está sostenido por una mirada de Dios. O sea, la idea de que el mundo es percepción. Y por eso, en ese mundo que aparece en ese cuento de Tlön, Utgard Tertius, es un mundo en el cual cada sujeto que vive en esa remota región tiene el mundo que él ha logrado percibir. Entonces, hay un mundo para cada sujeto. Entonces, vamos a tener, hay una clave. O sea, si leemos a la frase que le atribuye, o sea, y buscamos la doctrina de Berkeley, entonces vamos a entender perfectamente el texto y vamos a entender ese mundo borgiano. Ahora, hay otras, digamos, inquietudes. No sé qué tiempo me queda, por eso estoy hablando un poquito rápido. Hay otras inquietudes que para mí son 7 minutos te quedan todavía. Okay. Hay otras inquietudes que para mí son fundamentales. Borges siempre habla de que para él lo importante es la perplejidad, sobre todo del conocimiento, ¿no? Y entonces, para Borges lo importante es la literatura fantástica. Pero literatura para Borges no solamente lo que nosotros entendemos como literatura, sino que los sistemas, por ejemplo, de historia, los sistemas filosóficos, todos los sistemas que tienen que ver con construcción del lenguaje, para Borges son importantes. Y por eso lo va a tener, por ejemplo, ¿qué piensa Borges sobre el lenguaje? Él comienza diciendo, por ejemplo, en un ensayo que se llama La poesía, el cabalista Escoto Erígena entendió que la Sagrada Escritura tiene un sentido múltiple y comparó eso al plumaje tornasolado de un pavo real. Y luego dice que un cabalista español también dijo que Dios escribió la Escritura para cada uno de los hijos de Israel. Es decir, que hay tantas Biblias como lectores de la Biblia. Entonces, para Borges, el lenguaje tiene que ver con eso. Es decir, el lenguaje no crea la realidad, sino que el lenguaje la simboliza. Pero cada palabra es independiente de la realidad. Y por eso, en ese mismo tratado, él retoma una de las doctrinas de Benedetto Croce, italiano, sobre el concepto de literatura. Y entonces, él lo sintetiza. Él dice, bueno, la literatura es expresión. Y entonces ahí Borges arguye, bueno, si la literatura es expresión, se supone que la literatura está hecha de palabras. De modo que toda palabra es de por sí ya un hecho estético. Uno piensa que si uno dice, por ejemplo, mesa, uno se está refiriendo a una realidad que existe. Y Borges te dice, no, eso es una invención. Habría que pensar en el primer sujeto que inventó esa palabra, podría ser en este idioma o en otro, y entonces a partir de ahí hay una conexión. Entonces, por eso, para Borges, son importantes, sumamente importantes los arquetipos platónicos como realidad. Es decir, sabemos que los arquetipos platónicos van a ser retomados también después por Schopenhauer y también de alguna manera están en Kant, ¿no? Entonces, cuando leemos a Borges, no solamente vamos a leer el escritor que le interesa la literatura per se como nosotros la conocemos, sino que para Borges un texto de Aristóteles o de Nietzsche o de Schopenhauer es tan literario como la Ilíada o como la Eneida, ¿verdad? O como la Divina Comedia. Entonces él entiende que son sistemas de pensamiento que tienen la misma intención. O sea, ellos de alguna manera lo que quieren es tratar de expresar el mundo que entienden y de alguna manera lo logran. O sea, ellos crean un universo de ese mundo que ellos entienden, pero ese mundo no tiene que ver nada con la realidad, porque para Borges, que es agnóstico, igual que Kant, el mundo no puede ser explicado. Por ejemplo, en un ensayo que se llama El idioma analítico de John Wilkins, este señor, que es una invención de Borges, trata de crearse un idioma donde
tú no tengas que ir al diccionario a buscar la significación de la palabra. Porque Borges entiende, como entendieron los lingüistas, por ejemplo, a principios de siglo, Saussure, y como entendieron los semiólogos como Peirce, por ejemplo, que el lenguaje es símbolo y que los símbolos, para ser símbolos, tienen que ser símbolos. Es decir, el lenguaje nunca llega a la realidad, sino que el lenguaje siempre nos remite a un símbolo y ese símbolo siempre nos remite a otro símbolo. Pero John Wilkins quería hacer un lenguaje, un sistema de lenguaje en el cual cada palabra incluyera la naturaleza del mundo. Y al final Borges termina refutando con esta frase que es fundamental, digamos, en la literatura borgiana. Él dice: toda clasificación del mundo es arbitraria y conjetural. Dice, ¿por qué? Bueno, sencillamente porque nosotros no sabemos lo que es el mundo. Todo el que ha tratado de explicar el mundo, lo que ha podido hacer es una conjetura. Entonces, esas son algunas de las ideas. Hay otro tema, pero que yo podría tratarla ya en el segundo tiempo, que es el asunto del tiempo. Yo pienso que para Borges, dos elementos fundamentales: el lenguaje y el tiempo. Entonces, eso Borges lo va a revisar a través de todos los sistemas de pensamiento que se han establecido en el mundo, no solamente en el mundo occidental, sino en el mundo oriental. Por eso para Borges son tan importantes personajes históricos como Alejandro Magno, ¿verdad? Porque él entiende que unen el occidente con el oriente. Son importantes textos como La Mil y Una Noches, y también por eso la constante referencia que Borges hace a los textos bíblicos, porque nosotros podemos asumir los textos bíblicos porque tenemos fe, pero si no tuviéramos fe, esos textos nosotros no los entenderíamos, porque lo que plantean, la racionalidad occidental no es capaz de manejar esos conceptos. Es decir, si vemos, por ejemplo, un texto como el libro de Job, que Borges dice, bueno, que un hombre sea condenado simplemente por ser justo, eso en la mente occidental eso no cabría. Pero para la mente oriental, sobre todo para los hebreos, lo que importa es que las cosas ocurran. O sea, la explicación es lo que menos importa, sino que las cosas ocurren y definitivamente tienen esa fundamentación. Excelente, mi querido profesor. Excelente. Usted, igual que como buen hijo de la Escuela de Letras, excelente. Y se movió entre Borges y lo filosófico, que el que entraba cuando estaba hablando de lo filosófico no pensaba que era de literatura que estaba hablando, y luego si entraban y veían lo de literatura no pensaban que estaban en el punto filosófico. Entonces, vamos ahora a pasar con el profesor Luis Cabrera y aprovechamos la oportunidad para agradecer a todas aquellas personas que nos están siguiendo a través de Facebook Live y que estamos conversando con profesores de la Escuela de Letras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo sobre Jorge Luis Borges. Les recordamos a todos los profesores distinguidos que nos acompañan que después de que ellos terminen de exponer, van a tener un momento también para poder opinar y preguntar, todo con un debido proceso, como ustedes muy bien saben hacerlo. Profesor Luis Cabrera, ¿ya está disponible? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un placer para mí compartir con ustedes esta tertulia, en la cual he aprendido bastante y espero hacer aportar algunas observaciones que he estado haciendo a la cuentística de Borges y que son mis primeros pasos en el estudio de este gran argentino universal. Así que nada, gracias por la invitación y espero que sea de provecho la intervención que voy a tener. ¿De cuánto tiempo dispongo, William? 15 minutos. Perfecto. Bien, pues como ya William señalaba, la intervención que voy a hacer ahora se basa en un artículo que escribí que se llama, a propósito, Escribiendo como Borges, que lo pueden leer en nuestra página semiliterario.org. El texto surge a raíz de un momento de ocio que tuve mientras impartía docencia y realmente estaba muy estresado y dije, déjame ir a la biblioteca a ver si puedo distraerme un poco porque estaba, o sea, me estresé bastante y cuando voy leo el libro Los dos reyes y los dos laberintos, perdón, el cuento de Borges. Y me atrajo tanto el cuento que decidí analizarlo porque vi que realmente
Borges lo trabaja de una forma magistral. Entonces, en el cuento, realmente lo que sucede es que hay un rey que crea un laberinto que causa escándalo, como narra el cuento, y que invita o es visitado por otro rey, el rey de Arabia, a quien el rey de Babilonia, el dueño del laberinto, le hace introducirse en el laberinto, y luego se pasa el día perdido en el laberinto. Y bueno, sale solamente implorándole a Dios, y cuando sale del laberinto pues jura vengarse. O sea, no profiere ninguna nada, sino que lo único que dice que él tiene un laberinto en Arabia, que si Dios le ayuda, él le enseñará al rey de Babilonia su laberinto, y luego regresa con sus hombres y apresa al rey de Babilonia y le somete y lo suelta en el desierto, donde este muere de hambre y de sed, ¿verdad? Me maravilló cómo Borges lo narra, porque veo que realmente hay muchos elementos ahí que son dobles, que uno a veces se ufana tanto, se agobia tanto en escribir un buen cuento partiendo de una temática muy compleja, de una estructura, y lo que vi de Borges fue realmente, o sea, un conocimiento magistral de la narrativa para crear un cuento realmente con una simpleza muy notable, pero con una profundidad muy, muy elevada también. Entonces, me propuse analizarlo. Entonces, ya entrando en detalles, en el artículo, bueno, mi intervención tiene por objetivo de realmente no hacer un análisis argumentativo, sino más bien descriptivo de la cuentística de Borges en el cuento Los dos reyes y los dos laberintos. Utilizaremos como modelo dos fuentes primarias, que son Acerca de mis cuentos, una lectura que Borges dio en el 1980, y Cómo nace y se hace un texto de Borges, impartida entre los años 1984 y 95, no tengo la fecha específica. Ya decía que las estrategias que Borges toma para la elaboración de su cuento son, primero, la conversión del tema inicial en un símbolo universal, el empleo de un suceso religioso donde un hecho justifica otro, la narración del cuento a través de un personaje no involucrado en los hechos, para darle cierta imparcialidad a un hecho de retaliación, ¿verdad? La creación de los personajes mediante la técnica del doble, que veo que se tocó aquí ya, la maestra lo manejó de forma magistral, y la ambientación de la historia en la antigüedad. En su entrevista, que luego fue llamada en Así escribo mis cuentos, Borges detalló como en muchos de sus relatos, escritos en los años 40, donde el tiempo en que datan los mejores textos de Borges a nivel de narrativa, él tomaba como punto de partida en ese entonces algo inolvidable y necesariamente común, o sea, para que la gente lo recordara. Luego en Cómo nace y se hace un texto, él reveló que todo empieza por una suerte de revelación. Él sabe que va a ocurrir algo, y eso que va a ocurrir puede ser el principio y el fin. O sea, así era como él concebía los cuentos. Él también solía afirmar que luego de decidir el principio y el final y el objetivo de la historia, él trataba de vencer sus limitaciones para dar con el suceso, o sea, lo que iba a pasar en la parte media, ¿verdad? Después narraba el cuento a través de un protagonista o mediante un personaje no involucrado en la trama, como siempre, o sea, como aparece en muchos de sus cuentos. Él, por lo general, aunque sea un autor bastante complejo, él prefería evadir asuntos como la duda del lector sobre la forma de hablar de los personajes. Por eso casi siempre situaba sus historias en la Babilonia antigua, en la Grecia antigua, en Arabia, en muchos lugares de la antigüedad, ¿verdad? Eso le evitaba que la gente le dijera, pero las personas de Argentina no hablaban así en los 90, como tú señalas. Perdón, en los 90 no, porque él murió en los 80, en los 60 o en los 50, ¿verdad? Y también recurría a la discusión simbólica de cuestiones tan universales como la venganza y la confusión, los cuales están presentes en muchos de sus cuentos, y sobre todo a través de un laberinto, como ocurre en este y como ocurre en Albehazcan y su laberinto. La imagen del laberinto también está en El fin, y en el cuento El fin, y en El jardín de los senderos que se bifurcan.
Pero en Los Dos Reyes y Los Dos Laberintos es donde el laberinto tiene realmente, al ser un cuento más corto y sobre todo más, donde la imagen del laberinto tiene mayor preponderancia, pues es donde yo considero que el laberinto toma mayor, qué sé yo, donde el símbolo del laberinto tiene mayor auge. Entonces aquí pues vamos a hablar de la primera estrategia borgiana en su cuento, los dos reyes y los dos laberintos, que es partir de un tema convirtiéndolo en un símbolo universal, como es el laberinto. Al empezar a escribir Los Dos Reyes y Los Dos Laberintos, Borges debió pensar en un tema universal como es la perplejidad, de ahí que el laberinto le resulta el símbolo perfecto para expresar su asunto. Como se puede apreciar en las citas, a través del laberinto Borges aborda el tema de la confusión de forma alegórica, mostrándonos que esta puede generarse tanto en lo complejo como simple, porque el primer laberinto es un laberinto, ¿verdad?, creado por un rey, con muchos aposentos, con muchos pisos, o sea, lo cual le causa bastante complejidad al primero. El segundo es el desierto. El desierto no tiene ni pisos, ni aposentos, ni paredes, pero es tan complejo como el primero. Entonces, lo primero que yo observé fue eso, trabajar la confusión a dos niveles. En un nivel ornamentado, qué sé yo, diría yo, ¿verdad? Como es las edificaciones y eso, y la confusión a través de la simpleza, como son las dunas del desierto, que son tan parecidas, tan semejantes, que también causan confusión. Otro elemento que yo pude observar fue la utilización de una trama religiosa basada en causa y consecuencia. Eso le da un picante, ¿verdad?, al cuento. Un ardid llevado a cabo por uno de los personajes contra el otro es el elemento perfecto para Borges armar el conflicto principal del cuento, planteándolo en el inicio. Sabemos que el rey invita al otro rey a entrar al laberinto y luego le hace perder ahí, ¿verdad? Y le ofende, ¿verdad? Y luego ya de que se plantea la ofensa, pues el lector está predispuesto a ponerse del lado del rey que ha sido ofendido, ¿verdad? Y espera una retaliación de su parte. Y al ser más noble, pues uno realmente está de acuerdo con lo que él vaya a llevar a cabo porque fue ofendido. Otra estrategia de Borges es la utilización de un narrador omnisciente de carácter religioso. Como es un cuento metafísico, ¿verdad?, basado en una revancha, Borges utiliza la narración en tercera persona para darle cierto balance de imparcialidad a una historia de venganza. Él deja claro que el relator de la fábula no tiene ningún vínculo con el suceso, sino que le ha sido transmitido a través de terceros. Y por eso vemos que el cuento empieza con: cuentan los hombres dignos de fe, pero Alá sabe más. O sea, que no es el narrador que se inventó la historia, sino que viene de hombre de fe, de gente creíble, de gente cercana a Dios, ¿verdad? Claro, para entonces vertir su venganza, ¿verdad?, en el texto. Yo también observé que el texto tiene una similitud con un pasaje de la Biblia, y como conocedor de la Biblia, que fue Borges, que yo lo vi, en varias entrevistas que vi a través de la televisión, o sea, que él dio a través de la televisión, yo pude pernotar de que él realmente era muy conocedor de la Biblia y que disfrutaba leer la Biblia como fuente de inspiración para sus historias. Y yo vi una similitud entre esta historia, entre la aseveración que hace el rey luego de que ha sido ofendido con la primera de Pedro 2:23 de la Biblia, que reza: quien cuando le ultrajaba no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Di una similitud ahí que me pareció bastante interesante y que creo que pudo ser fuente de inspiración para Borges, porque es muy similar al discurso. No lo agregué aquí, así que estoy en deuda con ustedes ahí. Debí de agregar la parte del texto donde el rey hace una alusión o hace un discurso muy parecido a este pasaje. Otra técnica que utiliza Borges también en la creación de su historia es realmente la utilización de la técnica del doppelganger. Sabemos que en el cine y en la literatura el doppelganger se refiere a la creación de personajes
que pueden ser tanto similares, pueden tener proyecciones psicológicas parecidas, pueden ser gemelos, pueden ser alter egos, clones genéticos, disfraces, almas y sombras corpóreas, entre otros, como por ejemplo gente de una misma profesión. En este caso estamos hablando de dos reyes que sin embargo vienen siendo el mismo. ¿Por qué? Porque Borges lo que hace es que crea un rey malvado y le saca una fotocopia en negativo, no sé si me equivoco ahí, le saca una fotocopia opuesta y al rey malvado le crea, al rey malvado que no cree en Dios, que utiliza su poder para crear artificios, laberintos y cosas para escandalizar, como señala Borges, él le crea un rey que todo lo contrario, creyente en Dios y respetuoso de todas esas cosas. Entonces, ahí con el doble, pues él crea el villano perfecto, ¿verdad? Esa técnica está presente en muchos relatos de Borges, en las ruinas circulares, en El Inmortal, La Muerte y la Brújula, El Perro de Doble Cuerpo, la prosa reflexiva Borges y yo, que ya lo citó la maestra, y en el otro también. Sin embargo, en este cuento, Borges explota este recurso partiendo de un solo personaje, el rey, que ya señalé, y en contraposición del primero. Borges se vale de algunas de sus técnicas predilectas, como son la confusión, simbolizando la historia. Recurre también al narrador omnisciente, como ya señalé, y a la trama clásica bíblica, ¿verdad? Aquí estoy concluyendo mi intervención. Entonces quería dejar algún espacio para las preguntas, para dialogar más que presentar, ya que he leído bastante. Así que abro este espacio, si me quedan algunos minutos, William, para las preguntas. Esos minutos te los vamos a guardar para ahorita. Te queda realmente 1 minuto 30 segundos. Vamos a dejarlo para las preguntas generales ahorita, pero interesante tu ponencia, muy natural, muy espontánea. Entonces vamos ahora a darle 3 minutos a cada profesor para que puntualice alguna idea que quiera machacar, que quiera martillar, para luego pasar a las preguntas o a los comentarios de todas estas eminencias de profesores que nos acompañan el día de hoy. Profesora Ruth Cueva. Gracias. Bueno, básicamente recordar la importancia en la obra de Borges de la presencia de una obra de arte dentro de esta obra que estamos leyendo, la importancia de la presencia de los sueños, del doble, como bien acaba de señalar el maestro Cabrera, el tiempo, como señaló Eulogio, la intertextualidad que está presente en los textos de Borges. Hay una, podríamos llamarle autodeconstrucción, es una deconstrucción de la propia figura de Borges. Y no sé si se me permite hacer un comentario con respecto a lo señalado por el maestro Luis Cabrera. No es un comentario, es agregar algo, porque en realidad no voy ni a refutar ni... Puede puntualizar, o ya sea algo suyo o algo de un compañero. No hay excelente, excelente. Entonces, eso puntualizando la parte de la presentación nuestra, la estructura y la importancia de la memoria como constructor de la identidad. En el caso de la exposición de nuestro compañero Cabrera, yo quiero agregar algo, y es lo siguiente. En ese cuento se da vamos a decir, una superposición de 2 niveles de alteridad. Primero, como usted la señalaba, él crea un personaje, un rey, y crea el alter ego de este rey. Pero hay una alteridad en un mismo espacio y tiempo, que es la que se da entre un rey y el otro. Pero hay también una alteridad en cada uno de estos reyes en tiempos y espacios diferentes. Observemos cómo en uno de los reyes es víctima y el otro es agresor, en un momento y espacio, en un momento y un laberinto, pero en otro momento y en el otro laberinto, el que fue víctima pasa a ser agresor y el que fue agresor pasa a ser víctima. Entonces tenemos 2 procesos de alteridad que se superponen en la misma historia. Eso era lo que quería agregar. Muchísimas gracias.
Yo le agregaría ahí algo que no dije por razón de tiempo, de que el segundo rey, el ofendido, o sea, el primer rey termina absorbiendo al segundo porque el segundo se convierte en el villano y realmente el villano absorbe al otro. De hecho, el ofendido primero, luego es un villano más cruel. Es un villano que incrementa la característica de la crueldad, porque es completamente despiadado. Deja al primer rey, al primer villano, podríamos decir así, lo deja en un laberinto del que sabe a ciencia cierta que no podrá salir, no hay manera, y su muerte realmente es una de las peores que puede tener una persona. En ese mismo orden, Luis, si tu puntualización va a partir de esa misma conversación que ustedes tienen ahora, podría tomar tus 3 minutos ahora, o si no, lo dejamos para cuando te llegue tu turno, como tú prefieras. Ya, dudaste. Me voy entonces con el profesor Eulogio Javier. Por favor, 3 minutos para que puntualice. Muy bien, entonces, ¿se escucha, William? Sí, muy bien. Muy bien, entonces, repito, otra de las inquietudes, de los temas que Borges aborda en prácticamente toda su literatura, quiero recordar que Borges escribió cuentos, ensayos y poesía. Nunca escribió novela, tiene sus explicaciones, porque propendía a la síntesis. No se podía decir en pocas páginas muchas cosas, y por eso, aunque la obra no es tan extensa en volumen, es muy intensa. Y yo voy a citar uno de los ensayos que se llama Historia de la Eternidad, que ese es un libro de ensayos, y en él hay varios textos que tratan de abordar el tema del tiempo. Pero yo voy a tratar de resumir así en lo que Borges creía del tiempo. Entonces, por ejemplo, yo creo que todos tenemos la idea tradicional de que el tiempo se desplaza desde el pasado al presente al futuro. Pero si nosotros leemos un verso de Miguel de Unamuno, Unamuno, por ejemplo, invierte ese tiempo. Y recuerden que también Unamuno era filósofo. Ahorita cuando hablaba de filosofía y literatura, porque para Borges prácticamente era lo mismo. Es decir, Platón y Homero están en el mismo lugar, según Borges. Entonces dice Unamuno en un poema que es filosófico: nocturno el río de las horas fluye desde su manantial, que es el mañana eterno. Entonces aquí Unamuno invierte la dirección del tiempo. Es decir, nosotros somos los que vamos hacia el mañana. No que el mañana viene, o sea, el mañana viene hasta nosotros, vamos hacia el mañana. No es que venimos del pasado al presente y vamos al mañana, sino que el mañana es que viene a encontrarnos a nosotros. Hay un filósofo que se llama Bradley, que él refuta las dos posturas, porque él entiende que el único tiempo que existe es el presente, pero que inmediatamente es devorado por el pasado. En última instancia, lo único que ocurre es el pasado. Entonces, para Borges, el único tiempo que existe es lo que él llama el vertiginoso instante, o sea, el presente único. Voy a citar otra vez a Schopenhauer, que es uno de los autores que Borges más recurre a ello. Decía doña Naya Kodama, la esposa de Borges, que Borges viajó a Alemania a aprender alemán para leer a Schopenhauer en alemán. Entonces Schopenhauer dice: nadie vivió en el pasado y nadie vivirá en el futuro. El único tiempo que existe es el presente. Entonces Borges trabaja gran parte de sus teorías sobre esa base. Nosotros vamos a encontrar también que para Borges también existe el tiempo relativo, es decir, no para todo el mundo el tiempo es el mismo. Y si uno lee ese cuento que mencionaba, Tron Ucbar Orbis Tertius, usted se va a dar cuenta que los hechos no ocurren siempre, sino que dependiendo de los sujetos, algunos tiempos pueden existir, otros tiempos no pueden existir.
y eso también estaría en el cuento que se llama El jardín de senderos que se bifurcan. Entonces, dentro de ese tiempo relativo hay un cuento de Borges que se llama El milagro secreto. Hay un señor que él es escritor, porque gran parte de los protagonistas de Borges son escritores. Este señor es escritor y un día en un país extranjero lo agarran, y los problemas de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, lo condenan a muerte, y entonces él sabe que él ha escrito muchos textos, porque hay un texto que él tiene en la mente que él quiere escribirlo, pero no tiene tiempo. Entonces él decide pedirle a Dios. Le dice: Dios, si tú existes, justifícate y justifícame. Entonces ahí aparece otra idea borgiana, es decir, Dios existe si vamos al punto de vista de la versión de Berkeley, porque nosotros lo percibimos. Si dejamos de percibirlo, entonces también él dejaría de existir. Aunque Berkeley dice que Dios mantiene el mundo porque Dios no duerme, se mantiene siempre con los ojos abiertos, porque si lo cerrara el mundo desaparecería inmediatamente. Excelente. Entonces al final, el Señor, en un sueño, Dios le concede el año que le había pedido. Pero ese año transcurre para él un año. Pero ese año transcurre en el tiempo que va desde que las balas salen del cañón del fusil hasta donde llega. O sea, para nosotros pasan décimas de segundo, y sin embargo para ese señor pasa un año. Esas son algunas de las ideas que tiene Borges con respecto al tiempo. Ok, excelente, profesor. Excelente. Así mismo está en el profeta Osea. Parece que tocó un problema ahí de Eulogio, que no le gustó a William, reaccionó de una vez. No, Sí, no, no. sí. A ver, ¿Verdad? yo estoy citando a Borges. Yo su ese es más o menos la idea que trabaja Borges. Profesor Gerardo, 3 minutos para puntualizar. 3 minutos. Bueno, sugerir en vista de que, como se ha mencionado aquí, leer a Borges implica acceder a un universo cultural, a un bagaje que a veces no es fácil para los estudiantes, porque implica muchos referentes en términos de vocabulario, pero también de cultura en un sentido mucho más amplio. O sea, la complejidad es extraordinaria y por tanto es bueno, después de una primera lectura, aproximarse a la obra a través de estudios que se hayan realizado sobre los cuentos mismos. Y esto es importante siempre hacerlo a través de exploraciones académicas. Yo sugiero que se realicen exploraciones académicas, como el estudio magistral que presentó Luis Cabrera, que publicó en el periódico de Generatio Nova. Leer ese tipo de análisis, el análisis, yo sé que Eulogio también tiene análisis de Borges, de Funes el Memorioso específicamente en la Universidad de Buenos Aires, hay una tesis interesantísima, pero el estudio que hacen de ello es de perspectiva muy diversa. Algunos, ese de la UBA analiza una perspectiva discursiva en la narración del autor. Es decir, cómo maneja los tiempos, cómo maneja los verbos, entre otras cosas. Y en una universidad, ahora no recuerdo el nombre, de Palmar de Gran Canaria, de España, aparece otra investigación sobre Funes el Memorioso, en el que se analizan algunas implicaciones para la pedagogía. La mente como tal no había sido estudiada así, o no he hallado todavía ningún análisis, pero sí la estrategia de poder ver qué han dicho otros y partir de ahí hacia esa, porque se establece una hiperconexión, una hipertextualización, como diría Julia Kristeva, a partir de un cuento de este autor es acceder, es la puerta a un universo de posibilidades cognitivas, lexicográficas, y por tanto yo quiero recomendar esto de poder acceder a la cultura a través de ver qué han dicho otros. Por supuesto, conocer
las teorías, por ejemplo, de la lingüística cognitiva, de la psicolingüística, en versión norteamericana, en Fire, Demons and Other Demons, de Lakoff y otros autores de la Universidad de San Francisco, California, ex semantistas, ex seguidores de Chomsky. Es interesante para comprender los niveles categoriales de los conceptos, cómo a partir de determinadas realidades el cerebro es capaz de agrupar, de aislar, de segmentar, de contextualizar y así organizar la información en un nivel básico, un nivel subordinado, un nivel superordinado, que son destrezas del pensamiento necesarias como la inducción, la discriminación, la deducción, la generalización. Son estrategias necesarias para aprender, para adquirir conocimiento, para reflexionar y para pensar. Por algo dice Borges en ese cuento que Funes, aunque tenía esa mente prodigiosa, su problema era que no sabía pensar, porque pensar implica obviar los detalles dentro de un conjunto y quedarse con los elementos que comparte ese conjunto para poder entonces conceptualizar y pasar adelante. Esa es mi humilde recomendación. Yo creo que sí, esta oportunidad que de una u otra forma William nos ha brindado me ha motivado a seguir leyendo a Borges. Me parece que es un autor que debe ser leído, que debemos seguir leyéndolo con nuestros estudiantes para debatirlo desde diversas perspectivas filosóficas, lingüísticas, psicológicas, interdisciplinar y transteórica en sentido general. Excelente, profesor. Excelente, mi querido director. Luis Cabrera, 3 minutos para que entonces todas las personas aquí presentes, todo esto es de eminencia, profesores de la literatura, de la psicología, de la filosofía que están aquí acompañándonos, puedan o hacer alguna pregunta o hacer algún comentario. Para tal ocasión, yo les voy a pedir que aquellos que quieran participar o tener algún comentario deben encender sus cámaras, porque si la tienen apagada, entonces en mi pantalla no aparecen, aunque quieran participar. Luis Cabrera, 3 minutos. Bien, pues yo voy primero a puntualizar que Borges, contrario a lo que pensamos la mayoría, no era tan creativo en el sentido de los temas. Borges tenía, como él ha señalado en varias entrevistas, 4 ejes temáticos sobre los cuales giraban todos sus cuentos. Y él mismo se reía y decía, yo lo que hago es que cambio algunas cosas y altero el orden. Entonces, estoy dando estos detalles porque hay mucha gente que no estoy pidiendo que imitemos a Borges. En un principio, si se puede, pues ideal, para de ahí, ¿verdad?, crear un estilo mejor, qué sé yo, más, o sea, para mejorar el estilo. Pero hay mucha gente que lee a Borges piensa que Borges realmente se complicaba demasiado la existencia. Yo creo que el bagaje cultural que él tenía era sobre todo la fuente primaria de su grandeza a la hora de componer, de escribir. Y sobre todo eso le permitía tener una perspectiva más amplia y ver desde otro punto de vista, desde otra altura las cosas y valorar cosas tan comunes, tan universales, en vez de irse por cosas tan rimbombantes que quizás no llegan. Y bueno, a raíz del comentario del maestro Roa, que le agradezco su valoración del texto, que presentamos aquí algunas ideas, ¿verdad? Yo tengo una sugerencia para la Escuela de Letras. No sé qué tan posible, qué tan probable sea. Y bueno, yo vine con la idea de que nosotros hiciéramos realmente en la UAS investigación realmente literaria, o sea, de que los estudiantes de letras o los de pedagogía, que son mención filosofía y letras, hicieran tesis realmente de análisis, no que de iglesia de los estudiantes de tal escuela, no, eso está condenado, señor, a zafacón de la investigación. Nosotros vamos a parar esos trabajos. Que estudiantes con problemas de aprendizaje, señor, el estudiante de letras tiene que analizar textos, o sea, y no solamente textos,
Yo tuve la ventaja de estudiar en una universidad donde incluso las películas que mencionan a Borges, que tratan de sus historias, son objetos también de investigación para tesis. Y nosotros tenemos que abrirnos a esos nuevos cambios. Nosotros tenemos que dejar eso de estar haciendo investigaciones cíclicas que no le suman nada a este país. Si somos de letras, yo creo que nosotros tenemos que analizar, y no solamente a Borges, señores, porque nosotros tenemos un montón de escritores buenos en la República Dominicana que no tiene nadie que vele por ellos. Y lo peor que puede pasar a un autor no es que se le haga una crítica negativa a su obra, no es eso, es que no se critique su obra. Es que no se critique. Yo tengo un listado de escritores que me fascinan, de narrativa dominicana, y lamentablemente estoy lento en eso, pero yo quisiera que realmente se analizara la literatura dominicana, que dejáramos de las escuelas de letras de estar estudiando problemitas elementales que realmente no nos permiten avanzar. O sea, es mi punto de vista. No sé qué tan posible sea eso, y ahí me ayudarán ustedes, pero yo creo que así, por ejemplo, ya cerrando mi intervención, yo creo que para neurociencia a nosotros no hace falta mucho laboratorio, no hace falta mucha maquinaria, no hace falta de todo. Yo creo que para análisis literario no necesitamos de ninguna de esas herramientas. Nosotros lo que necesitamos son profesores que estén dispuestos a asumir ese reto y realmente promover la investigación. Muy bien, excelente, Luis Cabrera. Ahí usted hace alarde de su juventud. A veces son medias irreverentes. Pero William, Ajá. Si me permite, por favor, felicitar a Luis Cabrera y decirle que sí, que nuestra escuela es plural. Nosotros analizamos los autores, los cuentos, los ensayos. Aquí se lee mucho, pero esta es una universidad y es una facultad que es plural y es abierta. Hay diversas perspectivas de análisis. Hay análisis lingüístico que se considera científico, los fonéticos. Y esas son áreas que se respetan. Nosotros tenemos una cátedra de lingüística que trabaja de esa manera, y esa es la lingüística como tal en todo el planeta, en todas las universidades, eso es lingüística. Y asimismo tenemos la cátedra de crítica, de investigación literaria, la de historia de la literatura, letras básicas. Ahí yo creo que esa es la más exigente, letras básicas, porque aunque parecen básicas, como desde el nombre, pero se conjugan un conjunto de complejidades que solo a través de la lectura, del análisis profundo de textos, pueden tener una respuesta. Y por supuesto, los elementos mínimos también hay que conocerlo, hay que dominarlo, hay que conocer la gramática de la lengua, hay que conocer ortografía. Todo eso son elementos que forman parte de las complejidades que nosotros enseñamos, de manera que no somos profesores de punto y coma nada más. Aquí también se enseña desde una perspectiva filosófica, claro, con el apoyo de los filósofos, con el apoyo de los psicólogos, con el apoyo de los comunicadores, entre otras cosas. Entonces estamos abiertos. Gerardo, me refería a las investigaciones, realmente a las tesis o a los monográficos. A eso es que... sí, tiene toda la razón. Nosotros tenemos fortaleciendo tu opinión. Tenemos el Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Literarias, que por supuesto lo que tiene son 4 años de estar funcionando. Y te invitamos, nosotros queremos que tú te acerques más a la Escuela de Letras. Creemos que sí, que creceríamos nosotros con las condiciones que no solo tienes tú, sino también otros profesores que están en otras escuelas y que pudieran también contribuir desde su formación, ¿verdad? Porque es compleja, en la actualidad, como tú dices, es compleja el asunto, es interdisciplinar, es mucho más allá. Así que no, es todo lo contrario, es bienvenida esa sugerencia y bienvenido a la Escuela de Letras, qué bueno. Bien, bien, excelente, mi querido director. Y también en la Escuela de Letras hay profesores que se han dedicado también a la investigación, como la profesora, por ejemplo, de Guzmán, que va a tener una ponencia el miércoles en el seminario de investigación. También está el profesor Juan Anderson, que también va a presentar parte de sus investigaciones de doctor, también que es de la Escuela de Letras. También está el profesor Omar Bautista, en fin, que sí, sería bueno. Entonces, queridos profesores, ahora vamos a pasar a si tienen alguna pregunta
o algún comentario, lo pueden hacer de manera directa. Tenemos que agradecer a un sinnúmero de profesores que nos han acompañado en este interesantísimo conversatorio, donde la profesora Ruth Cueva, los profesores Luis Cabrera, Eulogio Javier y el director Gerardo Roa Ogando han hecho una interesantísima intervención. Agradecemos a todos los que están aquí presentes. Entonces, todo aquel que quiera ahora hacer un comentario o una pregunta, diríamos que no más de 2 minutos, si acaso, puede levantar la mano para yo verlo donde dice reacción al lado de la pantalla, o simplemente levanta la mano si tiene la cámara encendida y yo le doy la participación. Las preguntas pueden ser dirigidas a los expositores como también pueden ser generales. Vamos a dar los turnos, profesor Santiago Bonilla y después iría Sonia Barrera y así iremos dando los turnos. Santiago Bonilla. Sí, buenos días a todos y todas, o ya casi buenas tardes, ya pasamos. Felicidades, felicitando a los expositores que han hecho un buen trabajo, al coordinador, el maestro William, por esta actividad de gran importancia. Quiero decir que los textos de Borges, el trabajo, considero, a diferencia de algunos expositores, algunos lectores analíticos, yo encuentro en los cuentos de Borges creación, imaginación y un trabajo del uso del idioma. Estos elementos constituyen la buena estructuración de sus cuentos. Es lo que puedo decir. Muchas gracias, mi querido profesor. Sonia Barrera, y me estoy dando la mano a las personas que quieran también participar para ir dándole los turnos. Adelante, distinguida profesora. Primero saludar a los expositores. Estoy sorprendida con Luis, porque desde que era mi alumno en Santiago no lo había vuelto a ver. Roa, yo pensé que Roa solo era lingüista, entonces Ru también me ha sorprendido. Yo soy una apasionada de Borges, sus novelas policiales. Creo que Luis tiene razón cuando veo muchos muchachos que deberíamos hacer una propuesta a la unidad de monográfico, que precisamente ahora mismo estoy haciendo un trabajo con los estudiantes que se van a graduar con su investigación, de hacer una propuesta de que se analicen textos, porque nosotros tenemos que volver hacia la lectura, tenemos que retomar a Borges, retomar a todos esos escritores, porque no podemos seguir graduando estudiantes sin haber leído a Borges, porque y a otros escritores de gran trascendencia, dominicanos también. Entonces, creo que este es un momento muy especial. Si hay algo que nos ha dejado la pandemia, es esta facilidad de encontrarnos de manera atemporal. Darle un abrazo a todito, a Berson y todo. Sigan por este camino, Ruth, tan trabajadora, el director que sabe de todo mucho, y Eulogio, mi maestro y mi cómplice. Un abrazo y vamos a seguir con estos diálogos. Vamos a tomar autores no tan fáciles para los estudiantes, porque a los estudiantes hay que ayudarlos a allanar el camino, explicándoles. Y qué bueno que los maestros tengan ese reto, ese desafío, tener que escribir un ensayo, una participación, y también es un aporte a la escuela. Que la escuela siga así de dinámica. Es un placer. Sí. Buenas tardes, buenos días a todos, colegas. Mi saludo a todos. Ahí estoy viendo a Juan Guerra de Santiago y a Sonia de San Francisco de Macorís. Sí. Saludo a todos. Una preguntita a los que trabajan mucho a Borges. A mí me gustaría saber por qué la gente lee más a García Márquez que a Borges, y cuáles son las diferencias estructurales de los cuentos de ambos autores. Solamente esa pregunta sencilla. A ver, bueno, mucha gente le tiene miedo a Borges por el asunto cultural de él, la simbología y la estructura de sus textos, pero siendo sincero, García Márquez es un autor de bastante profundidad y con una estructura en su narrativa bastante compleja también. Lo que sucede con Borges es que
de alguna forma, como ya se ha señalado aquí, su gran bagaje cultural, políglota, escritor y crítico en varios idiomas, su filosofía, todo eso le ha dado una mala fama, diría yo mala fama de autor demasiado complejo, y mucha gente tiende a obviarlo para no complicarse la vida. Y como García Márquez tiene historias que se le asignan a los muchachos desde la escuela, como Crónica de una muerte anunciada, el coronel tiene quien le escriba, pues es más fácil llegar a él, es más asequible. Ok. Entonces decía por eso que mucha gente preferiría a García Márquez como ya lo ha leído desde la secundaria y eso, en sus novelas cortas, pues les resulta a primera vista más fácil, pero no es así, no necesariamente así. Okay. La profesora Ruth Cueva quiere responder también a esa pregunta. Sí, en realidad de Gabriel García Márquez estaríamos hablando prácticamente de Crónicas de una muerte anunciada, que no es tan fácil tampoco la lectura. Un juego con el tiempo ahí bastante difícil. 100 años de soledad no es aunque mucha gente dice que ha leído 100 años de soledad, en realidad, partiendo del concepto de que leer es también comprender, no se ha leído 100 años de soledad. La, digamos, moda de Gabriel García Márquez tiene que ver en esta parte, y el hecho, punto de vista de que hay unos elementos de intertextualidad en Borges que se van muy a lo clásico, se van mucho a lo filosófico, que hace que se complejice la comprensión, no solo de los recursos que utiliza el autor para expresarse, sino de la comprensión del contenido de lo que se lee. Para comprender lo que significa el contenido del cuento, las acciones del cuento, requieren un esfuerzo un poco mayor, en tanto que Borges usa mucho este tipo de referencias que tienes que ir a buscar, como vieron hace un ratito, que incluso tuve que irme a buscar y presentar una canción, escuchar la canción para que pudiéramos comprender algunos aspectos de esta parte. Eso también influye, y el gusto de los maestros. Muy bien, excelente, profesora, excelente. Gracias, y a Luis Cabrera. Profesor Berson Rosario. Profesor Berson Rosario. Sí, yo quiero partir de mi propia experiencia y con ello tal vez daría la respuesta del compañero Giovanni. Sí, profesor, como usted tiene un poco de problema con la conectividad, particular, apague la cámara para que solamente le escuchemos y le escuchemos mejor, por favor. William, yo quería agregar algo cuando se pueda con respecto a esa pregunta que hizo Giovanni. Sí, lo hacemos. Yo también. ¿Me escucha ahora? ¿Me escucha? Les decía, partiendo de una experiencia propia, no es que tal vez uno sea más intrincado que el otro, refiriéndome al caso de Borges García Márquez, sino que en mi caso, cuando yo me formaba como lector, allá en mi adolescencia, casi se me tenía vedado algunos autores, porque no, recuérdense que estamos hablando de la división que existía entre comunistas o revolucionarios y un poco aquellas personas que no lo eran. Entonces, como Borges estaba bien identificado con su propia causa, no con la causa de una clase, pues sencillamente Borges era un expatriado, un prohibido la lectura. Refiero a mi caso particular. Entonces, es curioso lo que voy a confesar. Yo conozco a Borges, al escritor, por dentro, cuando me relaciono con dos estudiantes míos. Eran mis estudiantes en literatura, y sin embargo ellos son los que me llevan por el camino de la lectura de Borges, porque en mi edad, en la adolescencia, se me prohibió rotundamente la lectura de Borges porque se consideraba un autor no revolucionario, que es el caso contrario de García Márquez. En el caso yo he leído más a García Márquez, lo conozco más de a fondo, lo conozco más por dentro, porque era uno de los escritores recomendados por su coincidencia con la clase revolucionaria de ese momento. Y finalmente, ya puntualizando, las risitas de Borges yo le tengo miedo, diciéndole al compañero Luis que se reía, porque es una risa que no solamente se burlaba de aquella época, sino que todavía se sigue burlando a los que creen
que él era una pajita de coco, para puntualizar. Muchas gracias. Bien, William, ¿se puede ahora? Sí, sí, bien breve. Entonces, bueno, yo pienso a forma y de Luis con respecto a lo que es la obra intrínseca de Borges, pero Bergson tocó un tema fundamental. Es que Borges nunca fue un militante abierto en términos ideológicos. Incluso se le acusaba de ser un irresponsable ideológico, porque Borges decía lo que pensaba, independientemente de la consecuencia que pudiera tener eso en el público. Entonces, eso, yo recuerdo, por ejemplo, en la UAS, lo mismo que dice Bergson. Yo estudié filosofía y letras, y yo comencé a leer filosofía por mi propia cuenta, sobre todo a partir de Borges, porque en la universidad la única filosofía que se podía tratar era la filosofía marxista, que ni siquiera eran los textos directos de Marx. Muy poca gente se leyó El Capital, sino que teníamos que aprendernos unos textos que eran como la traducción ya de Marta Hagnecker, por ejemplo. Entonces, eso hizo que a Borges se le viera como algo maldito. Yo recuerdo que cuando nosotros comenzamos, Nancy Valer y yo, a tratar de que se leyera a Borges en el taller César Vallejo, muchas de las objeciones era que Borges era un reaccionario. Es decir, o sea, que lo que dice Bergson, eso también ha influido, además de, como dijeron Luis y Ru, lo intrínseco. O sea, Borges es un autor exigente, o sea, tú puedes entenderlo porque su literatura es límpida, pero es un escritor exigente en términos de referencialidades. Muy bien, profesor Juan Guerra. ¿Se escucha ahí? Perfectamente. Sí. Ok, gracias. Un saludito desde Santiago, la ciudad corazón. Excelente. Gracias. Mira, yo no soy literato y no he estudiado literatura. Sí he usado la literatura como aspecto importante para la vida, ¿no? Y en mis clases como profesor de letras siempre he mantenido la estrategia del análisis de libros de literatura, cuentos, novelas, poesías, etcétera, ¿no? Desde el bachillerato. Yo trabajé 10 años en el bachillerato. Entonces, algo que decían ustedes anteriormente, en la currícula dominicana no se habitúa a los estudiantes a leer. Por ejemplo, a mí me veían mal en el área, en contexto de bachillerato, porque yo ponía a leer libros. Yo vengo de una formación eclesiástica y en el seminario nos ponían a leer. De verdad que sí. Pero al mismo tiempo, algo que también decían ustedes, nos prohibían la lectura de ciertos autores, como Marx, Nietzsche, etc. Es decir, autores de izquierda eran totalmente prohibitiva esa lectura. Por lo tanto, uno ha tenido que, después de eso, ir leyendo otras cosas que no nos era permitida en aquel momento. Pero vuelvo al aspecto de que en la currícula dominicana no se habitúa al muchacho, al estudiante, al joven, desde temprano a leer. Por eso en la universidad nosotros tenemos problemas para poner a leer un libro a los estudiantes. Ellos no lo quieren leer. Al final casi del semestre, cuando tú le pides como tarea, como estrategia, el análisis de un libro o la lectura de un libro, el informe de esa lectura, lo que te vienen dando es el análisis de un cuento, porque para ellos ese cuento es un libro. Hay una confusión muy grande. Por lo tanto, yo creo que cosas como esta hay que continuarlas entre nosotros.
pero hay que abrirlas hacia los estudiantes. Hay que abrirlas, porque darle a conocer, por ejemplo, a Borges, y esta mañana conocimos de manera muy profunda también a René del Risco y Bermúdez. Eso para los estudiantes. Teníamos estudiantes en estas reuniones, pero es abrirla más todavía. Es un poco difícil, es un poco, si tú quieres, más trabajoso, pero cuando uno tiene la certeza de que haciendo un pequeño esfuerzo más es como vamos a propiciar que nuestros estudiantes y los futuros egresados de la universidad tengan una mejor cualificación. Muchas gracias. Excelente, profesor. Vamos entonces a cerrar con el profesor Geraldo Roa Ogando. Bueno, mi comentario está enfocado en la misma dirección del profesor Berson Rosario, el profesor Eulogio y ahora del profesor Juan Guerra. Solo añadir un ingrediente de que ya se ha dicho, Borges fue un escritor y un pensador iconoclasta, y las relaciones de poder en las que él se movió no fueron las mismas en las que se movió Gabriel García Márquez. Si tomamos en cuenta las dos vidas, las dos historias, empezando en que Borges vivió en una época de guerra, de crisis, la Segunda Guerra Mundial, de la pandemia, pudiera decirse, hay que tomar en cuenta lo que quizás han tenido la oportunidad de vivir en un país y otro y mudarse, determinada inestabilidad que causaría en un joven como este, pero sobre todo lo que se ha dicho de su línea ideológica de pensamiento no complaciente. Yo no estoy diciendo que Gabriel García Márquez haya sido complaciente, pero sí sabemos que las relaciones de poder, para utilizar un término empleado por Michel Foucault, en la que se movió Gabriel García Márquez, fueron distintas a la que se movió Jorge Luis Borges. Entonces, como se ha dicho, a veces conocemos a un autor más que a otro porque existen esas relaciones de poder, esos acuerdos en que se lean determinados autores por determinadas líneas ideológicas, y otros, pues, por supuesto, quedan, y hasta el hecho de decir que es un autor difícil es un contradiscurso, es un discurso en contra del mismo autor. O sea, que habría bien leer cada autor de manera independiente, con la misma finis immanentis o inmanencia que poseen en sus propias producciones, y vamos a encontrar universos comunicativos, universos complejos en uno y en otro. Yo coincido con la maestra Ruth Cuevas en eso, cuando menciona que en realidad hasta qué grado Gabriel García Márquez ha sido leído realmente. ¿Se menciona más o se lee más? Son preguntas que debemos hacernos sobre ello. Lo mismo que el Quijote de la Mancha. Es cierto que todos nosotros hemos leído los 126 capítulos del Quijote de la Mancha, o lo conocemos más porque son más de farándula, más del medio. O sea, salen más en los medios, en la prensa, en los libros de textos oficiales, entre otras. Son preguntas importantes que son aplicables, creo que a esta gigantesca pregunta que se ha planteado, y que valga saludarla. Creo que fue el profesor Giovanni Matos que la planteó. Y decía que tal vez necesitemos, William, hacer una segunda parte de esta conversación. Bueno, profesor, recuerde que el movimiento académico Generación Nova está siempre abierto a todas las actividades académicas que necesiten nuestro apoyo. Es cuestión de coordinarlo y usted puede dar testimonio de eso. Agradecemos a la Escuela de Letras en el nombre de los expositores, en el nombre de los presentes. Cada uno estuvieron magníficos. Esto ha sido una actividad maravillosamente excelente.